Buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana. El tema es precisiones de los flujos de efectivo relevantes. Buenas noches, profe. Buenas noches, tenemos poca asistencia, pero pues vamos a iniciar. Precisiones de los flujos de efectivo relevantes. Es decir, vamos a ver en qué consisten los flujos de efectivo que generalmente se desarrollan en los proyectos de inversión. La clase pasada hablamos un poco con respecto a los proyectos de inversión, ¿verdad? Algunas características de estos y cómo se puede evaluar su factibilidad con las técnicas del valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, el periodo de recuperación de la inversión. El día de hoy vamos a hablar sobre los flujos de efectivo, es decir, lo que se evalúa, cómo se determina. Los flujos de efectivo relevantes asociados con el proyecto, ¿sí? Son aquellos que se proyectan en virtud de que no son datos históricos, sino son datos que se espera, datos proyectados de información financiera que se espere resulten en el futuro, ¿verdad? Estos flujos de efectivo no son otra cosa más que incrementos o decrementos, entradas o salidas de efectivo. Cuando se hace un proyecto de inversión, ya sea una compra de sustitución de una máquina nueva usada por una nueva o de un activo nuevo, compra de un activo nuevo, eh, compra de una planta o desarrollo de un nuevo producto, etcétera, ¿no? Diferentes proyectos de inversión que se pueden eh, desarrollar. ¿Cuáles son esos flujos de efectivo relevantes? Bueno, pues son la inversión inicial, las entradas y salidas operativas de efectivo, los flujos de efectivo de operación y el flujo final. Es decir, al inicio hay una inversión, hay un desembolso y luego vienen a cada fin de periodo, generalmente es anual, las salidas, las entradas y salidas de efectivo, el flujo de efectivo operativo. Y al final de la vida útil del proyecto se calcula un flujo de efectivo y que puede ser en el momento de vender los activos que ya se utilizaron durante el proyecto. Los flujos de efectivo relevantes, aquí tenemos en la diapositiva el, el diagrama donde tenemos la inversión inicial en el periodo cero, el ejemplo que trae el autor, ¿sí? Habla de una inversión inicial de 50,000. Esa inversión inicial está aquí en el punto cero. Y luego vienen las entradas de efectivo de operación. Ese proyecto va a generar 4,000 el primer año, 5,000 el segundo y así sucesivamente hasta el año 9,000 y 10,000 en el año 10. Pero en el año 10 se termina el proyecto. Hay un flujo de efectivo final de 25,000. Bueno, pues, ¿cómo se calcula la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación y el flujo de efectivo final? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos un formato básico que aparece en la tabla 11.1 de su texto. Dice formato básico para determinar la inversión inicial. El costo instalado del activo nuevo, ¿sí? Va a ser igual al costo del activo nuevo más el costo de instalación. Si pensamos, se me vino a la mente un ejemplo sencillo, una máquina para hacer tornillos, ¿verdad? O clavos. Bueno, pues el costo de la máquina para fabricar los clavos, que es el costo del activo nuevo, pero la máquina por sí sola no va a trabajar. Hay que instalarla. Y si se requiere eh, equipo especial, bueno, pues es el costo del activo más el costo de instalación del activo.
Sumando esos dos, yo tengo el costo instalado del activo. Tengo que restarle, si ya teníamos un activo viejo, pues los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. Vamos a suponer que se va a reponer o se va a cambiar la máquina para producir clavos, una nueva por la ya usada, pues en la inversión inicial debemos también considerar lo que vamos a obtener si vendemos esa máquina usada. Por eso decía aquí, ingreso por la venta del activo usado o viejo, más menos los impuestos sobre la venta del activo viejo. Sabemos nosotros que si vendemos el activo ya viejo y depreciado naturalmente por encima de su valor en libros, pues tenemos que pagar un impuesto sobre ese ingreso. De lo contrario, pues no pagamos ningún impuesto, ¿verdad? Luego a veces por eso se venden casi regalados los activos viejos o eso es lo que aparece en la contabilidad. El siguiente renglón es los cambios en el capital de trabajo neto. Bueno, para que una máquina produzca y si es más nueva que la anterior, pues va a requerir un cambio en el capital de trabajo neto. ¿Cómo se calcula el cambio del capital de trabajo neto? Observen aquí que tiene signo más o signo menos. Puede decir que haya un aumento en el capital o hay una disminución. ¿De qué se compone el capital en el capital de trabajo neto? Bueno, pues se compone de lo que tenemos en la cuenta corriente, ¿sí? Que tiene que ver los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Pues el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿sí? Si hay un aumento en el efectivo de 4,000, un aumento en las cuentas por cobrar de 10,000 y un aumento en los inventarios de 8,000, vamos a tener activos corrientes un aumento de 22,000. Los pasivos corrientes, se van a generar cuentas por cobrar de 7,000 y deudas acumuladas de 2,000. Aquí tenemos pasivos corrientes de 9,000. Como nosotros sabemos que los activos deben restarse de los pasivos para obtener el capital de trabajo neto, pues hacemos 22 menos 9, nos da 13. El cambio en el capital de trabajo neto va a ser igual o va a ser 13,000. En el ejemplo que tendríamos aquí, este cambio sería más 13,000. ¿Sí? ¿Por qué se suman? Bueno, pues porque hay que aumentar en la inversión inicial esta cantidad en pesos porque la máquina nueva se va a tener que poner a trabajar y va a requerir, pues, ese incremento en el capital de trabajo neto. Esa sería la parte de los 50,000, ¿verdad? En un caso hipotético. Luego vienen las entradas de efectivo operativas, las que están en la parte de arriba, 4,000, 5,000, 6,000, etcétera. ¿Qué son estas? Pues estos son eh, las entradas de efectivo operativas usando el formato del estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Si ustedes lo observan, es un estado de resultados, ingresos menos gastos, me da una utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos, menos la depreciación, tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, menos los impuestos, tenemos una utilidad operativa después de impuestos, y luego le calculamos, perdón, le sumamos la depreciación y obtenemos la entrada de efectivo operativa. ¿Sí? Ese es el flujo de efectivo operativo que me va a generar los flujos para recuperar la inversión. Serían los 4,000, los 5,000, los 6,000 cada año. Cada uno de esos valores es un estado de resultados. Por último, tenemos el formato básico para determinar el flujo de efectivo terminal o el final, el último. Es muy parecido al flujo de efectivo inicial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí tenemos los ingresos
después de impuestos por la venta de un activo nuevo, el que se compra y se va a convertir ya luego en un activo viejo, esos son los ingresos derivados de la venta de ese activo, la máquina que se compró para hacer clavos. Después de 10 años, según el ejemplo que traemos aquí, después de 10 años, la máquina se quiere vender y tenemos que pagar un impuesto por los ingresos recibidos por la venta del activo o bien recibir una compensación, es decir, reducimos el monto de los ingresos por concepto de no pagar impuestos si vendemos por debajo del precio del activo y tenemos ya los ingresos netos. El segundo renglón o la segunda, el signo que aparece aquí, ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo, es en el caso que el activo que se compró hace 10 años no se haya vendido. Pero si ya se vendió, pues esto ya no aparece, ¿verdad? Puede ser que el activo nuevo se venda a la par del activo viejo y se tendría que restar. Pero bueno, tenemos el ingreso después de impuestos y al final los cambios en el capital de trabajo neto, que son los mismos que aparecen en el de flujo de efectivo inicial, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí, estos, ¿verdad? El capital neto de trabajo. Bien, pues esos son los flujos de efectivo relevantes, la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación y el flujo final. Naturalmente que el último muchas de las veces solamente contempla pues otra sustitución de otro activo y vuelve otra vez a generarse un proyecto nuevo. ¿Cuál es el riesgo en la elaboración del presupuesto de capital? Bueno, pues no todos los proyectos son igualmente riesgosos. Recordemos que el factor básico en los proyectos de inversión es el riesgo. El riesgo siempre y cuando haya una posibilidad de minimizarlo, porque no lo vamos a eliminar, es factible un proyecto. El riesgo debe de ser minimizado. ¿Y qué debe de ser maximizado? El rendimiento. No todos los proyectos son igualmente riesgosos y la aceptación de uno de ellos puede modificar el riesgo general de la empresa. Los administradores o gerentes financieros usan enfoques llamados conductuales en el tratamiento del riesgo para obtener una apreciación general del riesgo del proyecto. Mientras hay otros enfoques que lo tratan de medir cuantitativamente. Los enfoques conductuales, difundidos más ampliamente para manejar el riesgo, incluye el análisis del punto de equilibrio, es decir, el punto donde no se pierde ni se gana. El análisis de sensibilidad y el método de simulación. Recordemos que el riesgo en el presupuesto de capital es la incertidumbre en torno a los flujos de efectivo que genera un proyecto o más formalmente la variabilidad de los flujos de efectivo. Cuando nosotros hablamos de los métodos para evaluar el riesgo, considerábamos qué tanta variación o cuál sería la desviación estándar en los flujos de efectivo de un escenario normal, un escenario optimista y un escenario pesimista. Para poder nosotros desarrollar un proyecto de inversión, habría que generar esos tres escenarios. Un escenario normal para el cual desarrollamos la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación y el flujo de efectivo final, si es que lo hay. Y luego utilizamos un escenario optimista, igual calculamos los tres flujos de efectivo y después un escenario pesimista.
hacemos el cálculo de la desviación estándar de los flujos de efectivo y tratamos de medir el riesgo, ¿verdad? Mientras más grande sea esa variabilidad, pues más grande es el riesgo eh, implícito en ese proyecto. El análisis del punto de equilibrio, los proyectos con un gran intervalo de flujos de efectivo posibles son más riesgosos que los proyectos que tienen un intervalo pequeño de flujos de efectivo posibles, lo que mencionaba yo hace un momento. Los flujos de efectivo futuros, desde luego, incluyen factores como el precio del producto de la compañía y la cantidad que pueden vender, los costos de las materias primas, de la mano de obra, de los servicios públicos y las tasas de interés o las tasas de impuestos. Hay muchos factores que determinan los flujos de efectivo y las variaciones de estos factores que mencioné a lo largo del tiempo sufren cambios. Y esos cambios, muchas de las veces, y la gran mayoría, son altamente inciertos. No sabemos cuál va a ser el costo de la mano de obra, ni el precio del producto, mucho menos los costos de los servicios públicos, aunque nos podemos dar ideas de acuerdo a la estabilidad económica, que eso pues es un factor relevante. Estos factores o estos determinantes subyacentes del riesgo son difíciles de pronosticar, de modo que los administradores y gerentes financieros algunas veces intentarán determinar el flujo de efectivo que un proyecto debe generar para alcanzar el punto de equilibrio, con base en el valor presente neto y la probabilidad de que el proyecto pueda generar esa cantidad de flujo de efectivo. ¿Cuál es el método del punto de equilibrio? Acuérdense que debemos calcular el nivel de ventas y con eso las utilidades generadas en un estado de resultados que nos den igual a cero, es decir, que no haya pérdidas ni tampoco ganancias. Si ese nivel de ventas es muy alto, quiere decir que ¿Y cuánto fue siempre? el riesgo así lo De eso, es. ponle. Pero si el valor de ventas está más pegado al cero o más cercano de un nivel bajo de ventas, pues el riesgo va a ser menor. La variabilidad la variabilidad de los flujos de efectivo con respecto al del punto de equilibrio me determina el riesgo. El análisis de sensibilidad. Los analistas usan el análisis de sensibilidad para obtener una percepción de la variabilidad de las entradas de efectivo y los valores presentes netos. El análisis de sensibilidad es un método conductual en el cual los analistas calculan el valor presente neto de un proyecto considerando escenarios o resultados diversos. Como les mencioné hace un momento, un enfoque común en el análisis de sensibilidad es calcular los valores presentes asociados con las entradas de efectivo pesimistas, más probables y optimistas. El intervalo se puede determinar restando el resultado pesimista del valor presente neto del resultado optimista. Tenemos también el método de simulación, donde, bueno, aquí se utilizan métodos estadísticos a través de programas computacionales, en los cuales se pueden hacer simulaciones, ¿verdad? Un poco más precisas con respecto a un proyecto, a los flujos de efectivo. Dice que la simulación es un método conductual basado en estadísticas, que aplica distribuciones de probabilidad predeterminadas para estimar resultados riesgosos. Al relacionar diversos componentes de los flujos de efectivo en un modelo matemático y luego muestreando al azar a partir de los intervalos de valores de esos componentes, el gerente financiero logra desarrollar una distribución de probabilidad de los rendimientos del proyecto. Las simulaciones permiten a los analistas especificar distribuciones de probabilidad, no solo de las entradas y salidas totales de los flujos de efectivo, sino también de los componentes subyacentes,
que impulsan estos flujos, como los que ya mencionamos, el volumen de ventas, los costos de las materias primas, el precio de venta, los salarios, los impuestos, los servicios públicos. La tecnología permite a los administradores construir simulaciones de alta complejidad y obtener los resultados de esas simulaciones muy rápido. El resultado de una simulación constituye un excelente apoyo para tomar una decisión porque facilita al encargado de tomar decisiones visualizar un continuo de combinaciones de riesgo y rendimiento en vez de obtener una sola estimación puntual. Claro, estos métodos de simulación requieren mayor inversión tecnología, programas que desarrollan o, o simulaciones de diferentes escenarios y eso pues permite que se puedan hacer aproximaciones un poco más certeras, sin embargo no deja de ser algo probabilístico, ¿verdad? La tasa de descuento ajustada al riesgo. Los métodos que se han presentado hasta ahora para enfrentar el riesgo permiten al gerente financiero obtener una apreciación del riesgo de los proyectos. Por desgracia, no cuantifican el riesgo del proyecto. Ahora presentaremos la técnica más común de ajuste al riesgo que usan los analistas junto con el método de decisión del valor presente neto. La regla de decisión del valor presente neto de aceptar solo los proyectos cuando éste es mayor que cero sigue siendo válida. Existen dos maneras de ajustar el riesgo. De ajustar al riesgo el valor presente de las entradas de efectivo. Uno, ajustar las entradas de efectivo y dos, ajustar la tasa de descuento. El ajuste de las entradas de efectivo es sumamente subjetivo, por lo que aquí describiremos el proceso de ajuste de las tasas de descuento. La tasa de descuento ajustada al riesgo es la tasa de rendimiento que debe ganar un proyecto específico para compensar de manera adecuada a los dueños de la empresa, es decir, para mantener o mejorar el precio de las acciones de esta última. Cuanto mayor es el riesgo de un proyecto, más alta será la tasa de descuento ajustada y por lo tanto menor será el valor presente neto. Un conjunto específico de entradas de efectivo. Ejemplo, si tenemos una estimación de un proyecto cuyo riesgo, ¿sí?, es muy alto, debemos considerar una tasa de rendimiento de ese proyecto por encima de la tasa esperada de riesgo. ¿Cómo podemos saber qué porcentaje es el riesgo? Bueno, pues por desgracia no existe un mecanismo formal para relacionar el riesgo total de un proyecto con el rendimiento requerido. En consecuencia, la mayoría de las empresas determinan la tasa de descuento ajustada al riesgo de manera subjetiva, ajustando su rendimiento requerido existente. Ajustan la tasa de descuento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si el proyecto tiene más o menos riesgo que las inversiones existentes de la empresa. Resumiendo, ese riesgo está implícito en el costo de capital. Nosotros vimos con anterioridad que el costo de capital está compuesto de la inflación esperada, ¿verdad? Del rendimiento esperado por el prestamista o por el banco o por el inversionista y, y con un riesgo estimado. Ese riesgo pues puede ser medido en función a lo que nos dan ciertas compañías a nivel internacional, como lo es Moody's o Standard Poor's, que hablan de riesgos. Una manera más sencilla de verlo es con respecto a las tasas de interés líderes en el mercado. Por ejemplo, la tasa de referencia en nuestro país es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, o bien la tasa de los CETES. Estas tasas están libres de riesgo, ¿sí? Sobre todo la tasa, la de los CETES.
está libre de riesgo, pero si tenemos una tasa del costo de capital muy alejada de la tasa de CETES, pues tenemos un riesgo por ahí muy alto, ¿verdad? Es decir, si la tasa de los CETES es 8% y el proyecto me está cobrando un 18%, es decir, estoy, estoy por pagar un costo de capital del 26%, pues imagínense de cuánto debe ser el rendimiento del proyecto, arriba de 26. Si la tasa libre de riesgo es 8 y lo que pretende el prestamista ganar el 18, pues quiere decir que el riesgo es muy grande, es muy alto el costo de capital. Mi tasa de descuento ajustada al riesgo para el valor presente debería de ser mucho mayor que 26. Entonces, es ahí donde entra la sensibilidad, la experiencia del evaluador del proyecto para poder desarrollar técnicas que permitan evaluar si un proyecto de inversión es aceptado o no. Bien, hasta aquí es el tema de hoy. Espero haya sido de utilidad. Sé que el Mundial luego los hace que se conecten mejor a ver el partido, pero pues ya terminamos nuestra sesión por hoy. Agradezco mucho su asistencia. Los veo la próxima semana. Gracias, Gracias, profe. maestro.